Salida colectiva. El espacio donde confluyen la información gremial de la provincia, el país y el mundo. Hasta las 13 comienza Salida Colectiva, buscando el bien común. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Salida Colectiva, la vida de las organizaciones sindicales aquí por AM Cumbre 1400. Vamos a estar hasta las 13 haciéndole compañía a este equipo que tiene Horacio Russo como productor, Cristian Cardoso, nuestro operador, le damos la bienvenida. Ustedes, Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo, muy buenos días, buen mediodía a toda la audiencia. Sí, efectivamente, hasta las 3 aquí por AM Cumbre. Saludamos al operador también que se suma a este equipo de trabajo, repasando un poco novedades que hay acerca de la vida de las organizaciones sindicales como los tenemos acostumbrados. Explíqueme usted por qué hacen paro en Francia. Si Francia es un país del primer mundo donde la gente no hace paro, no tiene sindicatos y tiene esa cosa hermosa. Se está replicando el modelo de lo que está sucediendo en Alemania también, ¿no? En aquellos países donde... En un país en serio, ¿no? Como, ¿qué frase? Como suelen decir, sí. O como era el personaje aquel de Capusotto, ¿no? Hablando de los lugares en los que nunca visitó. Bueno, en Francia... Perdone que le pregunte sí. Así de esta forma, porque estuve siguiendo el coloquio de IDEA y no hablaron del tema. Yo quería ver si tenía algún contacto para decirle por qué no abordan este tema, ¿no? De la crisis energética y este reclamo de los trabajadores franceses. Me imagino que... porque hablan de cosas que suceden en Argentina, ¿no? Que también suceden en otras partes del mundo. Y sí, tal cual lo decías, ¿no? El conflicto gremial que sucede allí en Francia tiene que ver principalmente con dos grupos empresarios muy importantes. Total, la empresa que tiene la participación accionaria mayoritaria, la empresa de bandera francesa, y ExxonMobil, la empresa norteamericana, de hidrocarburos o de carburantes, como le dicen allí en Francia. Bueno, lo que está sucediendo allí es que trabajadores y trabajadoras están pidiendo aumento de sueldo, porque allí también hay una inflación, obviamente, no la inflación como la tenemos aquí en la República Argentina, pero hay inflación, hay crisis energética y producto de estas medidas de fuerza hay un desabastecimiento muy importante. Los invito a que repasen, incluso a aquellos que les gusta navegar por redes sociales, lo que está sucediendo, ¿no? Donde motociclistas se están revoleando cascos, ¿no? Para tratar de ganar un puesto, para tratar de... Larguísimas colas. Larguísimas colas, situaciones muy, pero muy violentas, tráfico de combustibles en bolsas negras. Bolsas negras, esas bolsas hace años, ¿no? Nosotros que tenemos un par de canas, recordaremos aquella época donde sí te vendían nafta en bolsa, pero hace mucho que dejó de permitirse esto. Bueno, esto se permite ¿dónde? En Francia, en París, la ciudad de las luces, que tiene las luces apagadas ya desde hace 2 meses por esta crisis energética, producto de lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania y todo esto, ¿no? Que está trayendo graves inconvenientes y sobre todo para la Unión Europea, que está viendo si a través de Turquía puede empezar a comprar el gas. El tema es quién le da el gas a Turquía. La Federación Rusa, es decir, volviendo al pie, ¿no? Como dicen muchos en la jerga política. En Francia, bueno, también hay movilizaciones, hay... Y la medida de fuerza se extiende y parece que va a seguir extendiéndose en el tiempo, así que veremos imágenes, me imagino, ¿no? de nuevas escaladas de violencia en las estaciones de servicio para que la gente pueda conseguir combustibles. Allí, en el primer mundo, también hay paro, también hay movilizaciones y hay sindicatos que hacen respetar lo que es el bolsillo de la gente, ¿no? Las organizaciones sindicales, más allá de lo que ha sucedido en Europa, en la Europa moderna, algunos sindicatos, está la CGT incluso también, que se ha expedido, que es la confederación también de trabajadores de todos los gremios, que salieron a apoyar el reclamo del personal de los carburantes, como le dicen allí. Y no es que solo engloba a petróleos, como aquí podría ser petroleros privados, jerárquicos, etcétera. No,
desde playeros, es decir, desde los que cargan combustibles hasta los que están en las refinerías. Principalmente en toda la cadena de valor se está pidiendo aumento salarial y también esa es la diferencia, ¿no?, de lo que sucede en muchas partes del mundo. Hay inflación, pero no hay acuerdos salariales que vayan acompañando la inflación, como si tenemos la suerte y la posibilidad de algunos aquí en Argentina. Sí, también había uno de los puntos de exigencia y de pedidos, ¿no?, que haya control en cuanto a lo que es la provisión de los alimentos, que no haya faltantes, y también, ¿no?, una suerte de cuidado en los precios, ¿no?, para el acceso, no dejar en manos solamente todo exclusivamente de la oferta, como lamentablemente es acá. Efectivamente. Esto de Salida Colectiva hasta las 13 en AM Cumbre. 12-13 minutos, continuamos aquí en Salida Colectiva. Vamos a consultar a un referente de un sector de trabajadoras y trabajadores del Estado esencial. Esta palabra que parece que está destinada a algunos nomás, ¿no? Víctima de manipulación en el término, y todos tienen una cuota de esencialidad, algunos más que otros, en algunos momentos más que otros. Esto a propósito, ¿no?, de lo que se dio impulsado desde la legislatura, ¿no?, a propósito de esto de la provincia se hará cargo, no está claro el mecanismo legal, ahí está la complejidad del tema, ¿no?, para que no se pague impuesto a las ganancias. En trabajadoras y trabajadores sabemos que son alcanzados esto desde hace mucho tiempo, pero acá tiene una particularidad que solo alcanzaría este beneficio a docentes y a trabajadores de la salud. Así por lo menos es el título y así se dio a conocer. Vamos a consultarlo a nuestro interlocutor, que es Mario Chape, que es director obrero del EPEN, ¿no?, hombre de ATE Neuquén. Primero, ¿cómo cayó, ¿no?, esta noticia? No porque no quiera, una visión solidaria y lógica, ¿no?, que se tiene que ser para todas y todos. Perdón, la energía eléctrica no es tan importante, digo, en los establecimientos educativos o en los hospitales. No, vio que después se conmueven cuando ven a un trabajador en el PEN, en el medio del corazón de la provincia, con 3-4 metros de nieve, restituyendo, y dice, qué grande, qué conmovedor esa figura. Bueno, la postal aparte lo vamos a consultar a Mario Chape. Primero, ¿cómo cayó dentro de sus representadas y sus representados? Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Hernán? Bien. Bien, tratando de buscarle, ¿no? Esto realmente que tiene un marco insólito, por así decirlo. Sí, la verdad que nosotros no fue grata la noticia, sobre todo el título, ¿no? Entendemos que hubo un error de interpretación del periodista hacia las palabras del futuro candidato, o sea, el candidato a gobernador, digamos, actualmente vicegobernador, al referirse al impuesto y especificar que son dos sectores los que estarían alcanzados, que es salud y educación, que acá hacemos un paréntesis también. No es que estamos en desacuerdo que ellos no estén alcanzados por este impuesto o buscar alguna forma o manera de bajar ese número, sino que entendemos que tiene que tener un alcance integral al conjunto de los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén. Mario, discúlpame que abra un pequeño... Hablo. Por ahí sí, algún delay. Déjame que quería hacer un paréntesis también, ¿no? Porque acá lo que se habla, ¿no? Estamos hablando de impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Y acá justamente es que no es que el personal va a dejar de pagar este impuesto, porque este es un impuesto nacional. No quiere decir que se deja, para eso tendría que haber una reforma a nivel nacional. Lo que se hace es una devolución por parte, es decir, el Estado neuquino devuelve aquello que se le descuenta para los retributivos en el ámbito nacional. Tal cual, o sea, a ver, el debate se da en dos escenarios. Un escenario netamente provincial y después, obviamente, un escenario mayor, que es el debate de fondo del impuesto, si debería seguir existiendo o no, y si las condiciones del impuesto son reales en cuanto a la relación de lo que es
un salario o un salario que te genere ganancia, digamos. Nosotros lo que planteamos siempre es un debate provincial, o sea, es muy difícil el debate nacional, y con la mínima cantidad de representantes de neuquinos que hay tanto en el Senado como en la legislatura nacional, es muy complejo llevar un debate y que nuestra provincia tenga un voto importante o una participación de un proyecto que sea reconocido por el resto de las provincias. Con lo cual, lo que uno busca es una salida más directa, más rápida, más dinámica, que sea provincial, a través de la legislatura provincial, que, a ver, y acá ponemos algunos puntos a analizar. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo, que es un convenio que se da en el marco de una aprobación o homologación de justamente la legislatura provincial, en el artículo 80 habla de la pirámide salarial. Y esta pirámide salarial tiene, digamos, desde la base hacia el ápice, una diferenciación de sueldo de bolsillo de un trabajador de acuerdo a su responsabilidad, en el caso del EPEN, riesgo de vida, categoría de referencia de base de cada trabajador. Digo, hay un montón de condicionantes que te van posicionando en uno o en otro lugares de esa pirámide. Después tenés cuestiones extraordinarias que no están, digamos, en el laburo ordinario de un trabajador, sino extraordinario como puede ser una hora extra, una guardia pasiva, que ahí, digo, también nos ponemos nosotros, digamos, nos asemejamos a lo que es un médico cuando hace una guardia. O sea, el médico hace guardia porque el hospital no puede cerrar. Nosotros hacemos guardias porque el EPEN tampoco puede cerrar. O sea, digo, hablando de esenciales y este gran debate que hemos dado desde el año pasado hasta la fecha, en cuanto a que todos somos esenciales, todos los trabajadores estatales somos esenciales, cada uno en su rubro. Algunos tendrán una participación directa con la salud, otro con la energía, otro con el agua, otro con la recaudación de la renta, otro de la educación de los chicos, otro del mantenimiento de las escuelas. Digo, cada uno en su punto tiene una esencialidad en la labor que realiza. Por eso creo que el abordaje tiene que ser integral. Pero, digo, en este artículo 80 de nuestro convenio colectivo de trabajo, y que también se replican en los otros convenios colectivos de trabajo del resto de los trabajadores del Estado. Casi el 90% tenemos un convenio que nos rige, que es una ley, que, insisto y repito, se aprueba en la legislatura, y le da un marco de legalidad, o sea, le da un marco de, como lo homologa la legislatura provincial, se contrapone con este impuesto, porque termina siendo un trabajador que tal vez no tenga una participación de riesgo, no tenga un trabajo con responsabilidad de tener gente a cargo, cobra hoy 100, asumiendo el rol de mayor riesgo, mayor responsabilidad, va a cobrar 90 de bolsillo, porque empieza a tributar con este impuesto, que es lo que nosotros decimos, esto hay que atacarlo inicialmente en la provincia, y ver de qué manera la provincia le puede devolver, que no significa que el trabajador no pague, sino que la provincia le devuelva al trabajador bajo algún concepto que tampoco está alcanzado, porque si no seguiría siendo una bolsa que cada vez sería más grande y sería infinita, ese valor o ese costo del impuesto que el trabajador paga al recibir mensualmente su sueldo. Digo, entonces, digamos, la primera etapa de acción directa de atacar el impuesto es interna. Nosotros hoy, desde ATE, hemos logrado, digo, y ha sido un reflejo de lo que ha sido en el 2019, también cuando eran acuerdos salariales que acompañaban el proceso de inflación del país, el IPC, este índice de precio del consumidor, también se ve atacado con este impuesto. Porque, por ejemplo, yo te doy datos sencillos. El EPEN, en enero del 2022, tenía una masa de retención de 11 millones de pesos. O sea que estaba alcanzado el 45% de los trabajadores del EPEN por este impuesto. A medida que fue transcurriendo los meses y generando esto, digo, yo valoro mucho lo que significó y el valor que tiene para los trabajadores estatales este acuerdo salarial.
y el por qué, que es lo más importante, se da en este marco de acompañar un proceso inflacionario, y así todos nosotros arrancando con una base de un 20%, que era arrancar un poco más, digo, no ir de atrás, sino ir de adelante en el proceso inflacionario. Hoy, el EPEN tiene una masa de impuestos a las ganancias. En septiembre, pasaron solamente 7 meses, 35 millones de pesos. Arrancó en 11 y se fue a 3 35. veces. O sea, pagábamos 11 millones de pesos de masa de impuesto, que estaba alcanzado por el 45% de los agentes del EPEN, y hoy pagamos 35 millones de pesos. Eso alcanza el 61% de los trabajadores del EPEN. Con lo cual, no solamente que trabajadores que no pagaban empezaron a pagar, con lo cual eso es gravísimo porque ese trabajador era un concepto que no lo tenía en su recibo y hoy lo tiene, y es negativo, sino que también aquel trabajador que ya lo venía pagando le incrementó el aporte en un 149%. Digo, son datos que no son menores a relevar, digo, y son datos que vos los podés sacar RH Prosneu, Hacienda. Yo lo tengo porque tenemos hoy digamos, no la suerte, digo, hemos logrado y hemos ganado un espacio en el marco del directorio de PEN. O sea, hoy la conducción sindical tiene el 33% de la participación en la administración y en el llevar adelante una empresa del Estado como es el EPEN. Y esto nos permite a nosotros tener datos. Y estos son los datos que cuando uno analiza, lo ve, lo revisa y trata de generar mejoras para no solamente al servicio que prestamos, sino también para los trabajadores. Entonces, cuando uno analiza estos números y ve que nosotros desde el EPEN podríamos armar un proyecto particular del EPEN y devolverlo, pero eso no sería más o menos lo mismo de lo que se está planteando a nivel de el vicegobernador, que sectoriza el debate. Nosotros tenemos que buscar una propuesta integral que sea para el conjunto de los trabajadores. Digo, pero estos datos que tenemos nosotros son muy fáciles de relevar en la totalidad de los trabajadores estatales. No es un dato que no lo puedan tener. Y así poder armar un número y ver de qué estamos hablando. Y ver realmente cuál es la incidencia de este impuesto en el salario de cada trabajador de la provincia de Neuquén. Ahora, Mario, estaba señalando esto de una posible devolución, y uno más o menos conociendo el paño sabe que cuando se empiezan a hablar de estas cosas ya hay un trabajo previo sindical, ¿no? Donde se evalúan ciertas posibilidades. Esto habría que sacarlo de lo que es el salario, digo, para que no caiga en esta misma bolsa, porque si no, esta devolución que sería por parte del Estado provincial volvería a tener el impacto de la cuarta categoría. ¿Tendría que ser de alguna otra forma extra salarial? Hay conceptos que hoy tenemos los trabajadores estatales que no están alcanzados por el impuesto. Conceptos como puede ser refrigerio, como puede ser una comisión de servicio, un viático. O sea, conceptos que no están dentro del marco de lo que el impuesto toma como una ganancia. Entonces, a ver, se puede trabajar sobre esos conceptos o un concepto paralelo, que sea una remuneración que tenga un nombre, porque, a ver, el impuesto es taxativo, te dice, estos conceptos están alcanzados y estos conceptos no. Bueno, a ver, yo entiendo que hasta los trabajadores o el sindicato de petrolero en el momento lo presentó y lo está haciendo y lo está ejecutando. No tengo datos concretos de cómo lo hicieron, pero sí que algún debate hubo en un momento y ellos pudieron tener un beneficio en ese sentido. De algunos conceptos salariales, ponerlos bajo algunos rubros que no estén alcanzados por el impuesto. Pero digo, es una cuestión sencilla de armar una mesa de trabajo y en menos de un mes lo tienes resuelto. Acá lo que hay que tener como primer paso firme es la decisión. Y a partir de la decisión, nosotros estamos dispuestos a sentarnos. Ayer lo escuchaba a Cristian, compañero de renta. Digo, todos los sectores tenemos hoy la intención de trabajar y ver cómo solucionamos que para nosotros es un problema. Que forma parte incluso cuando decís decisión, también es una decisión política, es decir, la contraparte, la patronal, el Estado, de sentarse a buscar y negociar cuál puede ser la mejor salida para los trabajadores y trabajadoras del Estado neuquino, porque eso está ya sobradamente probado de que la guita que va al bolsillo de los laburantes después entra en el circuito comercial de aquí del territorio de Neuquén. Totalmente.
Sí, sí, comparto plenamente esa observación. Lo hemos planteado en diferentes mesas, también que uno le ha tocado participar con Carlos y en los debates de los aumentos salariales provinciales. O sea, que no es un dinero que entra y es direccionado solamente al trabajador estatal. Esto genera un circuito económico en la provincia. Eso está clarísimo. Y si no, el impuesto a las ganancias, a ver, en el caso nuestro de Le Pen, te lo explico muy sencillo, llega una expediente de Hacienda donde está estos montos que yo te marco recién, hoy son 35 millones de pesos, sobre una base de 850 trabajadores. La provincia tiene mucho más de 850 trabajadores, pero solamente Le Pen le destina a Nación una masa mensual de 36 millones de pesos, 35.800.000 pesos. Con lo cual, ese dinero, en vez de la Nación, quedaría en el circuito neuquino. Pero, y acabo un punto más, y lo vuelvo a repetir. En la primera instancia, no es tratar de que el impuesto deje de existir o de hacer una mejora sobre la base de la letra del impuesto, porque la discusión es nacional. O sea, nosotros lo que planteamos de primera medida es, el impuesto hay que pagarlo porque existe, salvo que el debate se dé rápidamente y se pueda construir una solución o una alternativa al corto plazo. Si no, el debate es interno en la provincia, en el cual va a haber una situación en la cual los trabajadores estatales van a seguir pagando esto que yo te expliqué recién, va a seguir sucediendo. En el recibo de sueldo, en mi caso, Mario Chiappe va a decir impuesto a las ganancias, tanto, y eso el EPEN lo va a transferir a Nación. El tema es cómo la provincia se lo devuelve al trabajador para que ese descuento o esa diferencia negativa que genera en lo que uno debería cobrar de bolsillo, porque está estipulado por la ley, porque está estipulado por el laburo que hacemos nosotros, porque realmente es lo que nos merecemos, lo devolvemos de una manera que no siga cargando ese impuesto. Y me parece que también recalcar esto es que no se está en contra de que otros tengan esta posibilidad de un reintegro, sino que sea equitativo, que sea para todos y todas la clase trabajadora, por lo menos estatal aquí en la provincia de Neuquén. Mario, te agradecemos por estos minutos para Salida Colectiva y retomaremos el contacto, también incluso hablar con Cristian Rodríguez, que también ayer en Rentas estaban cerrando, ¿no?, una participación, una capacitación para el personal, justamente donde se brinda una asistencia de cómo hacer deducción del impuesto a las ganancias. Hacer deducciones no es evadir impuestos, sino justamente un montón de montos que se cargan, como los montos de salud, de gastos de salud, que se pueden hacer para la retribución o la devolución del impuesto a las ganancias. Te agradecemos por estos minutos, Mario. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Hernán. Saludos a ustedes y a la audiencia. Hasta pronto. Gracias, Mario. ¿Cómo va a ser con los legislativos? Digo yo, trabajadores legislativos. Claro, porque por lo menos lo que se conoce es salud y docentes. Insistimos, está bien, hay que subir más trabajadores y trabajadoras a ese beneficio, pero ¿cómo se hace para estar dentro y explicarle el legislativo que después te lleva el café, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la factura. Claro, que recepciona el trámite y tiene que seguir el trámite, ¿no? Subía ya de la cara, ¿no? De buen día, ¿cómo le va? Claro. ¿No? Qué complejo que está eso. Sí. Bueno, quizás por ahí fue una expresión de deseo en un primer momento y después las decisiones políticas finalmente son las que terminan primando. Bueno, y vamos a seguir este tema de cerca aquí en Salida Colectiva, Sí, porque creo que están todos enojados en legislatura con eso. ¿Sí? Deberían. Ajá. Del lado de los trabajadores. ¿Legisladores? ¿No? Laburantes. Sí. Bien. Me parece que todos. Le consultamos. Ya seguimos. Salida Colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Cumbre hasta las 13 horas, aquí hablando acerca de la vida de las organizaciones sindicales. Y hablando de eso, nos vamos a trasladar hasta Junín de los Andes, hacia nuestra cordillera neuquina, porque ayer
o antes de ayer, ayer se inauguró la nueva sede de ATE Verde y Blanca allí en la localidad justamente donde es conducción, en ese lugar de la provincia de Neuquén. Por eso estamos en contacto telefónico con la referente de ATE de Junín de los Andes, Azucena Quintriqueo. Azucena, muy buenos días. Aquí Gustavo y Hernán te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Buen día, Hernán. Buen día a la audiencia. Bueno, Azucena, contanos cómo recibieron esta noticia. Ya venía siendo un proyecto trabajado hace mucho, pero ¿por qué es importante tener una casa propia, una casa sindical allí en Junín? Bien, sí, esto se da, digamos, siempre tuvimos el sueño de tener una casa acá en Junín de los Andes, ¿no? Uh-huh. Yo milito hace muchos años, incluso de cuando Carlos estaba acá y alquilábamos en distintos lugares, se alquilaban locales, muchas veces en condiciones bastante deplorables. En aquel momento a nivel provincial había otra conducción. Y bueno, y así fueron pasando los años hasta que, bueno, hoy que Carlos está a nivel provincial, hemos podido ver la administración que se lleva en nuestro sindicato y hemos podido nuevamente retomar ese sueño de tener la casa propia, ¿no? En los distintos lugares, y esta vez le tocó a Junín de los Andes, y que bueno, esa sorpresa la tuvimos recién este año. Nos dijeron que ya estábamos en condiciones de poder buscar un lugar y poder ver, de poder hacer esa inversión. Y bueno, por suerte se dio todo muy rápido, lo pudimos hacer, pudimos conseguir el lugar y hoy tenemos nuestra casa que fue inaugurada el día de ayer. La verdad que una felicidad enorme para todos los afiliados. Cerca de 300 personas fueron a festejar, digamos, uh-huh, este espacio nuestro. Es un espacio donde, bueno, ya sabemos que es seguro, que estamos ahí, que el compañero puede pasar todos los días y sabe que es lo que vuelve a él de lo que el compañero destina cuando se le retiene la cuota sindical, ¿no? Entonces sabe dónde está su cuota sindical, cómo es la inversión, qué se está haciendo, y es importante ese espacio, que el compañero mismo se apropia ya directamente y lo siente suyo, y la verdad que estábamos muy muy contentos, muy emocionados de este logro. Es decir, pasa a ser parte del patrimonio de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Sí, exactamente, es un patrimonio de los trabajadores, si bien es de todos, cada uno lo siente como suyo, ¿no? Es una particularidad que tenemos acá, uh-huh, y es muy muy emocionante, muy lindo. La verdad que veía a los compañeros y charlábamos ayer con los compañeros y estaban todos, la verdad que era como que no lo podían creer, era su sueño cumplido y fue realmente hermoso el poder estar y compartir con todos ese momento. Uh-huh. Azucena, y más allá de la alegría y todo esto, yendo a los usos, ¿no? Porque vos decías, un lugar donde el afiliado o la afiliada puede asistir justamente para tener el contacto, la asesoría, pero también tiene otros usos, otros usos para capacitaciones. Contanos, en este caso, ¿cuál es la proyección que tiene o la planificación de diferentes actividades allí en la Casa de Junín? Bien, sí, nosotros igual siempre damos capacitaciones a los compañeros, pero obviamente que al tener un espacio mucho más amplio, porque ya se está proyectando a futuro un salón de usos múltiples. Si bien hoy esta casa es grande y todo, somos muchos trabajadores acá en Junín y muchas veces tenemos que como dividirnos en grupos para poder entrar todos, ¿no? Entonces, porque el espacio por ahí no nos da la capacidad para tanta gente. Entonces, sí está proyectado un salón de usos múltiples para distintas actividades, no solo para capacitaciones, sino también para que el trabajador acá en Junín de los Andes tenga un espacio si, no sé, desea festejar un cumpleaños o realizar alguna actividad también particular, que acá en Junín de los Andes por ahí tampoco tenemos muchas posibilidades de tener esos espacios, ¿no? Salones de usos múltiples. Entonces, dentro de eso también está proyectado por ahí el terreno es muy amplio, así que poder hacer, no sé, cabañas que también beneficien no solo a los
trabajadores de Junín de los Andes, sino que muchas veces hay trabajadores de la provincia que desean venir y pasar unos días, y la verdad que estaría bueno que pudiéramos tener, también brindar algo más y cuidando siempre el bolsillo del trabajador. Ahí marcabas una particularidad, ¿no? En Junín, en lo que es la seccional, como está conformada actualmente. Es también, ¿no? En lo que respecta a la historia de los convenios colectivos dentro del Estado, ¿no? El primero en cuanto a municipios, ¿no? Ahí un poco empieza, ¿no? la simiente de la historia. Sí, ayer nosotros cuando inauguramos la casa y en las palabras que decíamos en el acto inaugural comentábamos esto. Cómo se inicia la organización acá en Junín de los Andes, la organización de los trabajadores. La organización de los trabajadores inicia por allá, por los 90, si bien siempre estuvo ATE, digamos, no llegaba a poder organizar a los trabajadores. Y fue de la mano de Carlos que comienza esta organización, que se comienzan a dar pequeñas batallas primero, luego se fue sumando más gente, se fueron sumando ideas, sale el convenio colectivo de trabajo municipal, que la verdad que costó bastante, pero que fue un triunfo, que los trabajadores hasta el día de hoy siguen trabajando y creo que tienen que seguir valorando eso. Ayer había bastantes compañeros municipales y por ahí rememoraban también algunas cosas que se dieron en aquellos años. Pero bueno, vemos que desde ahí surge una lucha, un movimiento y una esperanza del trabajador de poder mejorar, porque éramos la mayoría precarizados en aquellos años, viendo ese logro acá en Junín de los Andes, como que el trabajador estatal del resto de instituciones se esperanzó aún más, y así es como se fue creciendo acá en Junín de los Andes en esta ATE. Y bueno, hasta que se fueron logrando distintos convenios, y el convenio, acá inicia también la pelea por el convenio colectivo de educación, allá por el 2004. Entonces, la verdad que el crecimiento que hemos ido teniendo, el compañero, la confianza que ha tenido, peleando años un convenio y teniendo la esperanza de que sí va a salir, porque este es el camino, porque están convencidos de que esta conducción es la que nos va llevando por el buen camino de poder acceder a muchos beneficios para los trabajadores. Antes de despedirte, Azucena, no, despedir nunca, ahí tomamos la palabra de Recalde. Del maestro Recalde, que dice nunca se tiene que despedir, ¿no? Pero bueno, antes del saludo, bueno, el reconocimiento a trabajadoras y trabajadores y referentes sindicales que llevaron adelante todo esto, para aclararlo, porque quizás la audiencia no lo tiene en cuenta. Todo este tipo de obras se realiza exclusivamente con presupuesto y con el aporte de los trabajadores de ATE Neuquén. Acá no hay aportes a nivel nacional. Digo porque se ve, por ejemplo, la inauguración de un hospital y Nación participa. Lamentablemente en ATE esto no es así, y todas las obras que se llevan adelante en distintos puntos de la provincia, por Centenario, ejemplo, Piedra del Águila, Cenillosa, o sea, que es para todas y todos, independientemente, ¿no? Pero eso de colores. igual está establecido en el balance, ¿no? Que se vota en el Congreso Nacional, en el Congreso Provincial. Allí está establecido en el balance, es decir, los números, la rendición de cuentas. Ahí se ve cuánto se gasta y en qué se gasta lo que se le retiene a los afiliados y afiliadas. Digo, no, ni para el pernil puso a nivel nacional, ¿no? No, es todos los aportes de los trabajadores provinciales, y vemos cómo es muchísima la inversión. A mí me toca estar en la parte de finanzas acá en lo que es Junín Piedra, ¿no? Pero viendo todos los trabajos que se han tenido que ir haciendo, que por ahora son los mínimos, porque todavía falta una parte mucho más importante, y la verdad que el gasto la inversión es enorme, y es todo con la plata de los trabajadores de la provincia del Neuquén. Y no tuvimos ningún aporte, obviamente, de Nación, pero es muchísimo el gasto, es muchísimo el dinero que se mueve, digamos, y es el dinero de los trabajadores, y que el trabajador ve que está ahí y que sabe dónde está.
invertido. Pero yo creo que Y el es lo 25 de importante. octubre van a estar aquí en el Rucaché, la conducción nacional, y allí también van a dar un regalo para... Por lo menos las salsas para el futuro pernil, Azucena. Muchas gracias. No, ojalá, pero bueno. No, por ahí quería comentar algo más, Sí, si me permiten. Nosotros acá en Junín de los Andes, bueno, Carlos es de Junín y decidimos hacer un homenaje, ¿no?, en vida. La casa de Junín de los Andes lleva el nombre de Carlos Quintriqueo porque por todo esto que decíamos, ¿no?, porque ha sido el impulsor de organizarnos y de mejorar la vida de los trabajadores, no solo de Junín de los Andes, sino de toda la provincia. Entonces, por eso mismo le pusimos su nombre a esta casa. Azucena, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Ahí estábamos en diálogo con Azucena Quintriqueo, referente de AT Junín de los Andes. Salida colectiva. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la historia de los pueblos. Ahí estamos de nuevo, con salida colectiva acá, nos estamos organizando para darle la bienvenida a quien está del otro lado de la línea y agradecemos, como siempre decimos, no la vida de las organizaciones sindicales y de las organizaciones no que defienden y están comprometidas con los derechos de trabajadoras y trabajadores del arte, nuestros y nuestras artistas que vemos en pantalla, que seguimos en tele, en películas. Y hay toda una... Ya habíamos tenido noticias, habíamos cubierto en parte de esto, sigue el tema porque lamentablemente está pendiente. Esto que se denomina la Ley de Asignaciones Especiales para que se pueda seguir sosteniendo lo que es la actividad del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine Argentino, del Instituto Nacional de la Música, del Instituto Nacional del Teatro, las bibliotecas populares. Para ello, durante el macrismo se impuso... a través de la modificación y el impulso de una ley, que hasta diciembre de 2022 esas asignaciones especiales estén vigentes. Quiere decir que a partir de diciembre se desfinancian todos estos institutos y todo lo que de alguna manera van impulsando, ¿no? Por eso hay una lucha que se está manifestando e impulsada desde la SAGAI, que nuclea actoras y actores que defienden, ¿no?, toda su actividad intelectual, como bien está dicho, defiende esos derechos. Está en línea Daniel Valenzuela, que es actor e integrante de la comisión directiva de SAGAI. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Daniel, queríamos consultarte, ¿no? Bueno, a través de redes, grandes referentes y conocidos, populares, ¿no?, están comprometidos con esto, pero vale bien esta aclaración. Esto pasa y corre peligro porque durante el macrismo se impulsó una modificación siguiendo los mandatos y uno recuerda bien cómo desde Córdoba, desde la Fundación Mediterránea, se atacaba las asignaciones especiales. Sí, bueno, es un poco por qué algunos gobiernos, digo, ¿dónde tienen calificado a lo que es la cultura? ¿Me entendés? O sea, algunos lo ven como un gasto y verdaderamente no es un gasto ni la música, ni el teatro, ni los libros, ni el cine. Es propio de nuestra identidad, tiene que ver con nuestra memoria, tiene que ver con el hecho de educar, de formar, y no se entiende así, y a veces cuando nosotros hacemos los reclamos, digo, de parte de la cultura, pareciera que nos victimizamos, pero no, siempre quedamos como los últimos orejones del tarro, y un poco es lo que está pasando ahora porque se está agotando el tiempo. Es necesario que en el Senado se pueda llegar a votar, porque ya tiene el voto de la Cámara de Diputados, en el cual salió positivo. Ahora estamos tratando de que esto salga, como para que también esto mantiene una estructura de un montón de compañeros laburantes en cine, en la música, en el teatro, en todo este frente cultural. Y a mí, sinceramente, lo que me llama la atención de los diferentes gobiernos es que de pronto no haya un plan integral para la cultura. ¿Se entiende? Es la cuestión de la foto en algunos casos, es una cuestión
la cuestión de ver a la cultura por lo que aparece o por lo que tiene éxito, y no tener en cuenta que la cultura es nuestra historia, es nuestra propia historia. Nosotros, yo siempre lo digo, porque yo donde más trabajé fue en cine, y cuando el cine llega a determinados lugares donde fuimos a filmar, aquello del último caso, en el Colorado, en La Rioja, yo hice una película el año pasado, y fue un antes y un después. Y pasa lo mismo con la música, y pasa lo mismo con el teatro, porque hay un montón de resortes internos de las personas que viven en el lugar y que por ahí participan en la película, que nunca han actuado y encuentran una beta, o bueno, se relacionan con la cultura desde un lugar, y también eso es formación, es educación. Y no se tiene en cuenta todo esto, es medio como que, bueno, el caso del gobierno anterior lo consideraba un gasto y de hecho lo querían derogar. Ahora estamos tratando desde la multisectorial, con todos los sectores de la cultura, de tratar de impulsarlo para que esto tenga un final feliz, por así decirlo. Y en relación, bueno, contabas tu experiencia ahí en lo que es un rodaje, cómo se hace una película en un determinado lugar, que no solamente son los técnicos, los actores, las actrices, están los extras del lugar, el catering también, hay un montón de cosas que llegan a determinados lugares donde nunca pasó nada y como vos decís, es un antes y un después eso. Sí, porque aparte genera fuentes de trabajo, movilidad, catering, hay un montón de cuestiones que empiezan a funcionar, de lo que dura la película, 4 semanas o 6 semanas de lo que puede llegar a dar una película, 6 semanas, los últimos largometrajes, la verdad que no utilizan 6 semanas porque también los presupuestos son bastante reducidos, el subsidio también, y bueno, y de pronto hay que apretarse a 4 semanas con toda la furia, pero sí, genera fuente de trabajo temporal, pero también genera todo un tipo de movida, porque de acuerdo al lugar que se hace, representa el lugar, como vos bien decís, gente del lugar participa dentro de la película y, bueno, pareciera que hay un montón de cuestiones que no se tienen en cuenta, y yo creo que no se tienen en cuenta en algunos casos por interés, y en la mayoría de los casos por desconocimiento. Y es como que siempre la cultura puede esperar. Daniel, sí, en concreto, en eso de interés también, ¿no? Hay gente que no le interesa, por lo que muchos entendemos como virtudes, y vos bien describías, lo ven como defectos, no solamente como gastos, ¿no? No permite la expansión de una identidad nacional. Bueno, y eso ha pasado en el cine, ¿no? Si tiene historia nuestro país en el cine, pero también, ¿no? Ciertos hachazos que los mismos de siempre han llevado adelante. Daniel, antes de despedirnos y en lo puntual, en el poroteo, a ver, en el Senado, ¿qué falta? ¿Cómo están los bloques? ¿Quiénes van a acompañar? ¿Es posible lograr quórum? Contanos que, de acuerdo a la información que ustedes manejan. Mirá, eso yo la verdad que tenés que ser medio mago para saber esto, pero de pronto lo que pasa que a nosotros nos sorprendió las postergaciones, pero de acuerdo a como vos decís, el poroteo teníamos ciertas esperanzas. Lo que estamos ahora viendo es cómo destrabar y que se vote de una vez. Por eso se están haciendo publicidad, videos, en donde participan todos los frentes. Y bueno, nosotros vamos a tratar de que, primero que sería, la verdad que sería un, ¿cómo te puedo decir? Una catástrofe, por así decirlo, que esto no siga funcionando de la manera que debiera funcionar, porque el Estado tiene que estar colaborando en todo lo que sea cultural. No se entiende y no han llevado a un campo, digamos, en una competencia media desleal, por así decirlo, en donde de pronto cierto gobierno le ponen la cuota ideológica a lo que es cultura, ¿me entendés? Y de pronto, nada,
viste que hay determinados compañeros, actrices y actores que están como visto como que por pensar, por tener una ideología X, son enemigos, viste, hay una demonización, y en función de eso siguen laburando, porque lo que dicen es que de pronto es pérdida, y de pronto esa plata se podría ubicar en otro lado, y yo la verdad que no se termina de entender. Es algo triste, digamos, porque todo país que se considera mínimamente organizado defiende su cultura, y a nosotros nos llama poderosamente la atención. Igualmente te digo, tiene que salir como verdaderamente pensamos. No sé si habrá un cambio en cuanto a la cantidad de años, que eso también es lo que estaba en discusión, y bueno, nosotros dentro de la espera seguimos militando, seguimos tratando de difundir para tratar de no llegar al último día y estar hablando en términos barriales, cortando clavos. Sí, uno se ve, Daniel. Pero de lo que decías vos en la cuestión ideológica, bueno, hay una ancha alameda, ¿no? Se han visto actores y actrices, ¿no? Del espectro amplísimo que hay, ¿no? Solicitando. Y muy buena, y de destacar la campaña, ¿no? que se están haciendo con películas que son exitosas y populares, pero para llegar a esas películas hay que trabajar y hay que fomentar las otras, ¿no? Ninguno, por ejemplo, directores de esas películas, esa no fue su ópera prima. O sea, la primer película que se hizo, por ejemplo, para darlo a conocer. Es un camino que se va construyendo, ¿no? Y es muy rica la historia argentina en eso, es ejemplar. Seguro, y aparte tenés mucha razón. Lo que vos te decís es que de pronto para tener un logro en cuanto al cine o en cuanto al teatro, a todo el aspecto cultural, a la música, vos tenés que tener mínimamente una trayectoria y haber andado un camino. Y si vos no tenés la posibilidad de andar ese camino, y bueno, es medio como que al no tener posibilidades se te cierran las puertas y vos no podés mostrar, no podés crear, no podés hacer nada. Lamentablemente es así, pero es un barajar y dar de nuevo con la cultura. Es un barajar y dar de nuevo en función, insisto con esto, y te lo remarco, es tratar de gobierno que esté al mando del país, sepa o tenga un plan integral y qué es lo que quieren hacer con la cultura. Porque todo lo demás es un maquillaje, es un parche, es saco de acá, pongo allá, y no, y aparte tampoco la cultura no es Cava, no es Buenos Aires, es todo el país. Y yo digo que mediante una buena gestión, tanto del gobierno de Néstor, el de Cristina, se logró que, y lo digo con conocimiento de causa, yo soy misionero. Yo cuando fui a filmar la primera película Misiones, prácticamente el 99,1% de los técnicos eran todos capitalinos. Hoy, lo digo con orgullo, no solamente la provincia de Misiones tiene el IABIN, que es el instituto chiquito, vendría a ser un INCA provincial allá, sino que tiene todos los rubros, han cubierto todos los rubros: maquillaje, vestuarista, técnico, eléctricos, directores, realizadores, realizadoras, y eso se logra en función de que el Estado está presente. Gracias, Daniel, estamos atentos a ello. Buenísimo el ejemplo que diste de Misiones, y pasa en todas las provincias, y están orgullosos, ¿no? de armar equipos propios cada vez que hay rodajes. Seguimos de cerca esto, Daniel. Abrazo para todas y todos. Dale, abrazo para vos y gracias por la entrevista. Saludo a la gente por allá. Daniel Valenzuela, actor e integrante de la comisión directiva de Sagay. Es actor, Daniel. El Cabezón. El Cabezón. Daniel El Cabezón Valenzuela trabajó en Tumberos, Simuladores,
disputas, casados con hijos, mujeres asesinas, botineras, graduados. Esto en la televisión, pero también en el cine, Mundo Grúa, Plata Quemada, etcétera. Una amplísima trayectoria. Daniel El Cabezón Valenzuela, actor integrante de la comisión directiva de Sagay. Muy bien, bueno, ya estamos en horario, agradecemos realmente. Vamos a seguir de cerca porque también la música, también el teatro, las bibliotecas populares. Sin lugar a dudas. Y hay que acordarse de lo que fue el informe ese de la Fundación Mediterránea. No les gustan las asignaciones especiales porque no pueden tijeretear por ahí. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Cristian Cardoso, le agradecemos la Gracias. operación técnica. Horacio Russo, como siempre, un fenómeno, está contento hoy. Logro sí. total, 100%, se fue con el 100% bajo el brazo en la producción. Ustedes, Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo. Y recuerden siempre que la salida es colectiva. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, salida colectiva.